Como introducción a la ley de senos y ley de cosenos, empezando por la ley de senos, tenemos este triángulo. Vamos a suponer que los ángulos son igual que los vértices. Este sería el ángulo A, el B y el C. Este sería el lado C, B y A. Entonces, para utilizar la ley de senos en un triángulo, tienes que tener un lado y el ángulo que está enfrente, o el ángulo opuesto, por así decirlo. Si no tienes el lado y el ángulo opuesto, no puedes aplicar la ley de senos. Supongamos que tenemos el lado y el ángulo opuesto a este lado, obviamente. Si tenemos esta condición, entonces la ley de seno se aplica de la siguiente manera. Empezamos por un lado, supongamos por este lado, A, entre el seno del ángulo que esté enfrente. Entonces, seno de A va a ser igual a, toma otro lado, por llevar un orden vamos a tomar el lado B, entre el seno del ángulo que esté enfrente. Este ángulo sería el B, entonces sería seno de B, y va a ser igual a un lado, en este caso me queda el C, entre el ángulo que esté enfrente de él, que sería el C, o el ángulo C si le llamamos. Esta es la ley de senos, y para poder aplicar esto, tengo que tener una proporción. Bueno, aquí hay una proporción, pero siempre de la ley de senos vamos a encontrar ya sea un lado o un ángulo, y por lo general se toma una pareja, no los tres. Supongamos que tomamos estos dos, perdón. Si tomas estos, entonces debes de tener tres datos para poder despejar el cuarto. Para el caso de la ley de cosenos, tenemos que tener como primer condición conocer los tres lados del triángulo, o conocer un lado, un ángulo y un lado. Obviamente este ángulo va a estar entre los lados que conozco. Por ejemplo, si conozco este lado y este lado, tengo que conocer este ángulo para poder cumplir esta condición, o de plano tener los tres lados. En cualquiera de los dos casos podríamos aplicar la ley de cosenos. Si no tengo esta condición o esta condición, entonces no la puedo aplicar. Y como la ley de senos y la ley de cosenos son complementarias, donde no se aplique la ley de cosenos, se aplicaría esta. Y donde aplico esta, entonces no puedo aplicar esta. Son donde una sirve, la otra no. Bueno, entonces, la ley de cosenos, ¿qué dice? Por lo general vas a empezar por el lado que conozcas el ángulo opuesto, o si tienes a un ángulo de referencia. Por ejemplo, si quiero tomar de referencia este ángulo, entonces voy a empezar por A. Entonces, A cuadrada va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado. Por ejemplo, voy a tomar este, y me quedaría el C, menos dos veces estos dos lados, pero sin estar al cuadrado. O sea, me quedaría BC por coseno del ángulo que está enfrente de este lado con el que empecé. ¿Cuál es el ángulo? Sería el A. Así sería la ley de cosenos si conociera el ángulo A. En el caso que yo conozca el ángulo B, pues empiezo por B. Entonces sería B al cuadrado sería igual a mis otros dos lados al cuadrado, que sería la A y la C al cuadrado, menos dos veces estos lados, pero sin estar al cuadrado, por coseno del ángulo que esté enfrente al lado B, que sería el ángulo B en este caso. Y finalmente, si quisiera aplicar la ley de cosenos para el lado C, si conozco este ángulo obviamente, pues empezaría C cuadrada es igual a mis otros dos lados, que sería la A y la B al cuadrado, menos dos veces estos lados, sin obviamente estar al cuadrado, me faltó el 2, siempre va el 2, por coseno del ángulo que está enfrente a este lado, que sería el C. Bueno, aquí está aplicada una vez la ley de cosenos, aquí está otra vez y aquí está otra vez. Cualquiera es la que puede servir, dependiendo de las condiciones que tenga el problema, es la que van a utilizar, ya sea que empiecen con el lado A, B o C. Todo depende del ángulo que tengan. Por cierto, este 2 que está aquí es parte de la fórmula, así que siempre va a ir.